vos me avisás. Mucha gente, muy bien, los felicito porque para un día de semana y a esta hora los felicito. Para un viernes, doctor. Sí, por eso, un día como final de semana y a esta hora que es excelente la convocatoria. Los felicito. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya estamos, doctora, cuando usted quiera. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Quiero, bueno, presentar el módulo de praxis médica que estamos iniciando ahora, donde vamos a tener la colaboración brillante del doctor Vadim Misanchuk, del doctor Francisco Viola y del doctor Mirkin, coordinado por el doctor Lloveta. Les quiero agradecer la presencia a todos, agradecer a Marina y a Gaby, que están permanentemente en los detalles para la organización del curso, y recordar, ¿no es cierto?, que ya estamos casi finalizando nuestro curso anual, que nos quedarían 3 módulos, 16 y 17 de septiembre, el módulo de reproducción, que va a ser virtual, el 5 de noviembre el de mama, y 18 y 19 de noviembre el código azul. De todas maneras, ya les vamos a estar recordando, ¿no es cierto?, a través del WhatsApp. Muchas gracias, bienvenido doctor Vadim, y muchísimas gracias por su generosidad. Gracias a todos. Un placer. Bueno, buen día. El doctor Misanchuk es abogado y es un abogado que está muy relacionado con los médicos por su actividad. En FASGO lo hemos escuchado con mucho placer muchas veces porque es muy claro en lo que dice, aunque algunas veces no sabemos muy bien dónde está parado, pero de todas maneras es muy clarito lo que él dice y siempre con una muy buena actitud hacia los profesionales de la salud. Yo le agradezco mucho su buena disposición, doctor, y le voy a hacer aclaración a todos los presentes. Este va a ser un curso, un módulo un poquito diferente porque nos vamos a dedicar a trabajar de una manera distinta. Yo le voy a hacer una pregunta al doctor Misanchuk y bueno, y les voy a esperar que él me la responda. Ya tenemos una serie de preguntas que hemos ido elaborando. La primera, doctor Vadim, ¿qué recomendaciones nos tendría para hacer con respecto a la obligación de obtener un consentimiento informado por escrito en la práctica tocoginecológica? Bueno, mira, Bartolomé, acabas de tocar un tema muy, muy picante de los últimos tiempos acá en la ciudad de Buenos Aires, porque más allá de las típicas causas de supuesta mala praxis, estoy recibiendo, lamentablemente, muchas denuncias por abuso sexual, así como lo oyen. Entonces, ¿qué recomiendo? Lo primero que recomiendo es saber que en la Argentina todo acto médico requiere consentimiento informado. Pero cuando yo digo eso, Bartolomé, la gente suele pensar, ¿cómo? ¿Necesito el formulario? ¿Por todo acto médico ginecológico tengo que hacerle firmar el formulario? La respuesta es no. Porque la Argentina es muy clara, la ley, y dice que el consentimiento informado es para todos los actos médicos. Solo algunos requieren que el consentimiento sea en papel, firmado por el médico y por el paciente. Y esos actos médicos, presten atención, son los siguientes: internaciones, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos riesgosos o invasivos, procedimientos terapéuticos riesgosos o invasivos, ILE e IBE. ¿Está claro? Ese grupo de 5 actos médicos es solamente un conjunto muy chiquito dentro de un universo enorme donde quedan cientos de actos médicos o miles de tipos de actos médicos que también requieren consentimiento. ¿Qué tipo de consentimiento? La ley lo llama consentimiento verbal. ¿Cómo se documenta el consentimiento verbal? ¿Cómo se instrumenta? Si no es a través de un formulario. Fácil, lo dice el decreto reglamentario, en la ficha de consultorio o en la historia clínica en papel o en la historia clínica electrónica, anotás en 3 renglones que le explicaste a la paciente, por ejemplo,
que por la edad, por protocolo, tenés que hacer un examen mamario que consiste en la palpación así, 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 y que la paciente aceptó. Es decir, se me vino a la cabeza lo del examen mamario porque la última causa que me entró por abuso es una mujer que dice que fue al ginecólogo, una mujer de 28 años, que por primera vez iba al ginecólogo y que salió del consultorio y en la denuncia dice que le manoseó los pechos. Cuando yo recibo al ginecólogo en mi estudio, él me dice, mirá, Vadim, le hice un examen mamario de rutina. Le digo, bueno, mostrame en la historia clínica donde anotaste que antes de hacerle el examen mamario le explicaste en qué consistía y que ella aceptó. Porque eso es lo que la ley exige hoy, es el consentimiento informado verbal, que no requiere la firma de la paciente, sino que vos en 3 renglones expliques que por la edad, que por las características, que por protocolo, por recomendación del ministerio, corresponde hacer un examen mamario y la paciente aceptó y le explicaste en qué consistía. Esos son 3 o 4 renglones. Entonces, a una pregunta tan piola y tan concreta, Bartolomé, te respondo concretamente. ¿Qué recomendaciones le doy? Y hoy por hoy, como están las cosas, como hablábamos hace un ratito con Jacqueline, en una sociedad tan convulsionada, explicar en 2 renglones, poner que la paciente aceptó y entonces ahí proceder a la a llevar adelante la consulta, sea un examen mamario, sea una ecografía transvaginal, sea un examen ginecológico, lo que sea, debe constar en la historia clínica que previo a llevar adelante la revisación se le explicó a la paciente y que la paciente aceptó. Así estamos. Por las leyes que tenemos... Eso nos complica en el día a día, especialmente si tenemos mucha gente y poco tiempo. Sí, es cierto, y es lo que siempre me dan de devolución. No tengo una solución para eso, Bartolomé, solo que vamos a tener que ir adquiriendo una gimnasia para anotar cada vez más rápido, en menos espacio, lo que sea, pero las consecuencias son terribles. Terribles. Mirá lo que le está pasando a este colega de ustedes que tiene una denuncia por abuso porque supuestamente dice la mujer que le manoseó los pechos. Claro, en la historia clínica lo único que consta es que le hizo una ecografía de mamas. Entonces la mujer dice, yo fui a hacerme una ecografía de mamas y resulta que este médico me terminó manoseando los pechos. Así estamos viviendo. Por eso me gusta compartir experiencias con ustedes. Ayer estuve en una reunión con la gente de FEMEVA en un foro nacional al lado de la COMRA sobre violencia sanitaria por los episodios de violencia que se dan en consultorios, en guardias, etcétera, etcétera. Así que a tu pregunta, mi recomendación concreta es siempre anotar en la historia clínica, aunque sea lo anotás cuando la paciente se fue, lo que sea, pero toda revisación ginecológica, hoy mi recomendación más sincera es que en 3 líneas, 4 líneas, pongas que se le explicó en qué consistía y que la paciente aceptó. Perfecto. No importa que el ginecólogo sea mujer. No, Jacqueline, muy buena tu pregunta, porque así como les conté ese caso, tengo otro caso donde un muchacho denunció al urólogo porque le hizo un tacto rectal. No importa, hoy en día no hay distinción para estas recomendaciones. Seas ginecóloga mujer o seas médico urólogo hombre y atendés a un hombre, mi recomendación en base a las cosas que están pasando es esta, es la más sincera que yo les puedo dar a partir de la información que yo recojo acá en los tribunales. Si, por ejemplo, entonces, para una amenaza de parto prematuro, en donde la paciente la tengo que internar para ponerle Duvadilan, igual tengo que hacer un consentimiento informado. Para un parto normal. Avanzo en tu pregunta y vuelvo sobre algo que dije en relación a lo que dice la ley. ¿Se acuerdan cuáles eran los 5 tipos de actos médicos que requieren el consentimiento en papel, escrito y firmado por la paciente? El primero era internación. Así que a tu pregunta, Bartolomé, te respondo sí. Si internás a una paciente para un parto que viene, como que va a ser, como todo indica que va a ser un parto normal, un parto vaginal, y si la internás,
firma consentimiento. Inclusive en el consentimiento estaría bueno agregar algunas cositas, les paso algunos tips, como por ejemplo, muy importante, la posibilidad de que por ahí se complique la situación, la posibilidad de que quizás en algún momento ella no esté en condiciones de recibir información porque esté sedada, ¿a quién le vas a dar la información? Hay mucho, los invito a que otro día hagamos una suerte de taller cortito para no aburrirlos y no cansarlos sobre el consentimiento informado, sobre el que ustedes están trabajando, les puedo tirar algunos tips. Pero a tu pregunta concreta, una respuesta concreta, la respuesta es sí. ¿La internás para un parto normal? Corresponde, porque lo dice la ley, hacer un consentimiento, en este caso, por escrito. Por escrito. Dos preguntas más con esto y lo dejo de molestar con este tema. ¿Qué pasa en los lugares en donde la atención obstétrica está hecha por una partera y no hay un médico? ¿La obstétrica también tiene la misma obligación? Suponiendo que haya una obstétrica, la obligación de pedir un consentimiento. Sí. Sí. La ley no distingue en cuanto a qué tipo de profesional de la salud. La ley lo que dice es que todo acto médico, y si bien las obstétricas son licenciadas en obstetricia y no son médicos, igualmente lo que ellas despliegan son actos médicos, actos dentro de lo que es la medicina. Así que la respuesta también es sí. Perfecto. Y en el caso de una urgencia, cuando la paciente no puede, estoy en una convulsión y la paciente no puede darme su consentimiento. Interesantísimo. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, Bartolomé. La ley también habla de las excepciones. Excepciones a este principio general del consentimiento. ¿Y cuáles son esas excepciones? Cuando el estado de salud del paciente, en este caso una mujer o puede ser un hombre, no esté en condiciones de prestar su consentimiento, entonces rige el criterio médico y ahí uno hace lo que entiende que tiene que hacer en beneficio de cuidar la salud y la vida de esa paciente. Así que avanzás explicando o dejando constancia que en ese momento la paciente no está en condiciones de brindar su consentimiento, y eso está en el artículo 9 de la ley 26.529, que es la ley que habla del consentimiento informado. Muy buenas preguntas están haciendo. Ahora, ¿qué obligación viene con otra pregunta? ¿Qué obligación tengo yo de informar a los parientes de mi paciente? No puedo pedirle a mi paciente consentimiento informado, pero están los pacientes afuera, los parientes afuera. ¿Tengo alguna obligación de informar? Sí. ¿De pedir permiso? Pedir permiso para llevar adelante un acto médico sobre un paciente inconsciente, no. Porque el derecho de aceptar o rechazar una terapéutica, un procedimiento médico o un tratamiento es un derecho personal. Nadie puede decidir por mí un rechazo. Lo que sí está bueno, Bartolomé, y yo recomiendo, es informar al familiar más cercano, al que esté presente. La ley habla de familiar o allegado. Informar y tratar de que acompañe las decisiones médicas, dejando constancia en la historia clínica que se informó y consintió, y si accede a firmar es un 10. Perfecto, muchas gracias. Pero que quede claro, porque este es un tema del que vengo hablando en las últimas semanas a full. De hecho, si se fijan en el Instagram, que es donde yo vuelco todas las charlas que voy dando, el tema del consentimiento informado en pacientes inconscientes, o el tema de la adecuación terapéutica, o a veces llamada limitación del esfuerzo terapéutico, genera mucha confusión, Bartolomé, porque tenemos casos donde el familiar viene y dice, no le hagan nada, y otros casos en donde el familiar del paciente viene y dice, háganle, pero ese hacer ya es entrar en lo que es el encarnizamiento terapéutico. Y además,
lo bonito que es cuando en una familia hay una gran hidra, una cabeza que háganle de todo y la otra cabeza que dice que no le hagan nada de nada. Sí, sí, sí. Les tiro otra cosa para trabajar a futuro, para que hagamos juntos. Es muy importante apoyarse en un comité de bioética. Estos casos que generan, estos casos límites, siempre está bueno que el médico no esté solo. Y está bueno fomentar que las instituciones vayan creando comité de bioética para que los médicos puedan, en estos casos, pacientes inconscientes, pacientes que entran en estado de terminalidad, etcétera, etcétera, para que el médico no tenga que tomar decisiones y aparecer en una historia clínica tomando decisiones solo. Pero bueno, lo ponemos en carpeta, como el taller de consentimiento, ponemos en carpeta esto de los comités de bioética, que son súper buenos para respaldar la actividad del médico. Bien, gracias, Vadim. ¿Cómo actuar frente a un mal resultado obstétrico? Por ejemplo, el caso en el que hay una muerte materna durante una cesárea con la supervivencia del niño. ¿Qué recomendaciones puede hacer en relación con la comunicación de estas situaciones a los familiares del paciente? ¿Qué obligación tiene un médico en relación con los familiares del paciente? Bueno, era la pregunta anterior, pero la cuestión está en un mal resultado obstétrico. Murió la madre durante la cesárea y está vivo el chiquito. ¿Qué medidas podemos tomar para no tener un problema? Ese tipo de situación, lamento decirles que generalmente termina en un juicio. Es decir, una muerte materna, ya sea después de una cesárea, yo he tenido muertes maternas después de una cesárea y he tenido muertes maternas después de un parto natural. Son los casos que de 10, odio decir esto, pero de 10, 8 terminan en un juicio. Eso no significa que esos 8 juicios se pierdan, Tenemos que separar las cosas. Una cosa son situaciones que en la experiencia que tengo de 23 años de defender médicos me lleva a decirles que seguramente termina en un juicio 8 a 10, y otra cosa es decirle que de esos 8 no se pierden todos, porque después hay un análisis más minucioso y a veces es una coagulopatía intravascular diseminada, que es una patología de altísima morbimortalidad, que surge a partir de la terapéutica que los médicos tienen que llevar adelante para salvar la vida a la paciente. Bueno, una paciente que se empieza a chocar, la transfundís, pueden pasar un montón de complicaciones que no implican una mala praxis, la transfundís, hace una coagulopatía intravascular diseminada, la mujer se muere sangrando por todos lados, y eso termina en un juicio, pero ese juicio se gana. O una sepsis, hay una perforación, una lesión no querida, no deseada, etcétera, etcétera, una sepsis, falla multiorgánica, muerte, ese juicio tiene altas chances de ser ganado, según cómo hayas estado atento o no a la signosintomatología que empezó a evidenciar esa sepsis. Porque si esa sepsis daba signosintomatología y desoímos esos signos y esos síntomas, bueno, es muy probable que nos reprochen una demora en revertir ese cuadro, o en accionar, haciendo la laparotomía, haciendo la limpieza de la cavidad, buscando por dónde salía el líquido, reparando esa solución de continuidad, etcétera, etcétera. Así que, esto te quiero decir, muerte materna en un parto, hay que activar todos los sentidos para estar atento. Primer recomendación, algo que una vez me dijo un cirujano: a mayor complicación, mayor compromiso. Entonces, estar a disposición, explicar mucho. Como dijo el otro día el jefe de obstetricia del italiano, que compartimos un foro, dijo: cada vez los médicos tenemos que gastar más saliva. Me pareció brillante, Bartolomé, lo que dijo ese médico. Sí, gastar más saliva, explicar. Es un momento difícil, porque ustedes también están golpeados. Después de un parto, que se muera la madre es un golpe terrible para el obstetra. Pero bueno, hay que sacar fuerza de donde sea, acompañar a esa familia, explicar, porque si uno lee las demandas y las denuncias,
que yo tengo en el archivo, la mayor parte de los denunciantes o de los demandantes dicen, nadie me explicó nada. Y a veces puede pasar, porque estamos tan metidos en solucionar el problema que nos explotó en la cara, esa paciente que empezó con algo sutil, un hematocrito, bajando, unos signos y síntomas que pueden ser compatibles a después de una cesárea, qué sé yo, con todo aquello, y de repente, después del fin de semana, aparece chocada. Tenemos que, bueno, todo eso que ustedes conocen mejor que yo, y bueno, encima tener que estar conteniendo a esa familia es un trabajo extra que muchas veces el médico está exhausto. Esto hay que decirlo. Se le exige al médico cada vez más cosas, cada vez salen más leyes, la ley de IBE, la ley de muerte digna, la ley esta, la ley aquella, la ley de historia clínica, la ley de consentimiento informado, y el médico no da más, porque el médico tiene que tener muchos trabajos para lograr tener un ingreso más o menos que le permita acomodarse presupuestariamente, y tiene cada vez más trabajo y menos reconocimiento. Entonces, esta es una realidad, pero frente a un resultado de esas características, reitero, y voy cerrando esta pregunta y respuesta, mayor compromiso y explicación con la familia, tratar de detectar si hay alguno más complejo dentro de ese grupo familiar y cansarlo con las explicaciones, sin entrar en una conducta o en una actitud culpógena, cansarlo de darle explicaciones. Perfecto. Y anotar que frente a todas las situaciones que se fueron presentando, se hizo lo que se debía hacer. Porque lo que suele pasar es que cuando una paciente empieza después de un parto con signos y síntomas de baja de hipovolemia, por ejemplo, nos apuramos tanto a hacer todo, que la transfusión, que pasarle líquido, que llamar al cirujano a ver qué pasa, que la ecografía para ver si hay líquido libre, que esto va aquello, nos apuramos tanto en hacer que perdemos de vista lo de anotar. Y los tiempos son importantes, los tiempos, porque cuando los fiscales y los jueces revisan para atrás, lo que uno va viendo es, bueno, apareció este signo síntoma. ¿Qué había que hacer? Bueno, había que hacer una ecografía para ver si había líquido libre. ¿Se hizo? Sí, no, ¿en cuánto tiempo? Y ojo con ustedes mismos. El otro día tuve una discusión que casi termina a las piñas, y eso que no soy un tipo violento, pero un perito me sacó en un juicio, porque era un caso así de una paciente que se chocó después de un parto, y el muy energúmeno le dijo a los 3 jueces en el juicio oral que eso se solucionaba con una laparotomía y 4 puntos. Lo levanté en peso, porque era un sangrado en napa. Entonces le dije, doctor, discúlpeme, 4 puntos ¿en dónde? Porque nunca se encontró el vaso que sangraba. Era sangrado en napa. Bueno, lo hice transpirar un poco, pero lo desacredité bastante. Así que eso es muy importante, anotar lo que se fue haciendo en los tiempos que fueron apareciendo los signos y los síntomas de alarma, y como ahí vi que algo anotó la doctora Ramos Torino, informarle al paciente, estar atento, estar muy pendiente de esas situaciones. Muchas gracias, Vadim. Le disparo la siguiente. Un tocoginecólogo trabaja en un hospital rural del interior de la provincia de Tucumán y recibe una paciente embarazada de segundo trimestre con convulsiones asociadas a un cuadro de hipertensión arterial severa. Es la primera vez que ve a la paciente. La paciente es todavía de un interior más profundo, como se dice. Por las características del centro de atención, no cuenta con todos los recursos necesarios para la mejor atención posible, pero debe intervenir para mejorar la situación de la paciente hasta conseguir su derivación. ¿Qué recomendación le hace usted a ese médico para prevenir un problema? Perfecto. El nuevo Código Civil, que no es tan nuevo, pero es del año 2015, por suerte plasma por escrito un artículo que es fantástico, y es que dice que
los profesionales tienen una obligación de medios y no de resultado. Entonces, el médico que está trabajando en una institución que no cuenta con los medios suficientes no puede ser responsable por esa carencia de recurso físico, pero sí debe dejar constancia que la paciente necesitaba esto y que no había, y que en reemplazo de esa terapéutica, que era la ideal, utilizó un plan B, si puede, utilizó un plan B que era tal o cual cosa. Es decir, explicar que ante la falta de infraestructura, de recurso físico y frente a las características de la paciente, se aplica un plan B o un plan C, que se pide la derivación urgente, que se hizo saber la urgencia del caso a quien tomó el pedido de derivación. ¿Quién tomó el pedido de derivación? ¿Desde qué teléfono llamé? ¿A qué hora? ¿Desde qué teléfono me recibieron el llamado? ¿Y quién me atendió? Y si pasó un tiempo, antes de irme, porque por ahí estoy de guardia y me toca irme, reiterar el llamado. Y si me tengo que ir de esa guardia, dejarle en claro al que viene la gravedad del cuadro y que siga pidiendo reiterando el pedido de derivación. Esto es una frustración terrible. Nos pasa permanentemente. El pedido de derivación, lamentablemente, nunca se cumple en los tiempos que uno quisiera, lamentablemente. ¿El Estado es responsable por brindar los medios en un centro de atención, en un hospital mediano del interior de la provincia? ¿O soy yo el responsable como médico? Yo puedo decir, no me fue bien porque el Estado no me da eso que yo necesitaba. Sí, sí, totalmente. Por eso tiene que estar registrado qué era lo que se necesitaba y qué era lo que faltaba. Pero ojo, no caigamos en nuestra propia trampa. Si vos tomás una guardia de un lugar que debería, voy a tirar fruta, que debería tener un tubo de oxígeno, y estoy hablando de algo muy básico, un tubo de oxígeno, y no está, ya no tenés que esperar que llegue un paciente para decir que falta ese tubo de oxígeno. ¿Se entiende? Es decir, por ahí el ejemplo es medio burdo. Digo, Sí, vos podés trabajar en una salita de primeros auxilios y nadie te puede reprochar. Pero si la salita tiene que tener gasa, si la salita tiene que tener alcohol, y estoy hablando de lo más básico del mundo, un termómetro y un estetoscopio, y un día llegás y eso no está, tenés que avisar antes de que llegue un paciente y eso no estaba. ¿Se entiende? Es lo mismo que si trabajás en un hospital que tiene tomógrafo, el día que te toca tomar la guardia y el tomógrafo no funciona, tenés que avisar, che, el tomógrafo no funciona. No tenés que esperar que venga el traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento para avisar, che, no andaba el tomógrafo. ¿Se entendió, no? O sea, ¿fui claro? Bien. Voy con la siguiente. En el año 2004 se estableció la ley 25.929 llamada Ley de Parto Humanizado como título, pero que en realidad establece algunos derechos de los padres y de las personas recién nacidas y las obligaciones de los sistemas que prestan salud en relación con la atención del embarazo, el parto y el posparto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta los profesionales para respetar el contenido de esa norma legal? O dicho de otra manera, con esa norma legal en la mano, ¿podemos llegar a tener problemas de praxis? Mirá, así como te dije que estoy empezando a tener causas de abuso, lamentablemente te tengo que decir que tengo muchas carpetas por denuncias de violencia obstétrica a partir del dictado de esa norma que en general en el público está mal conocida. Hay gente que milita esa ley y la milita de manera mentirosa. Porque si vos lees, me gustaría tener una charla a ustedes entera de violencia obstétrica. ¿Qué es? Yo tengo varias publicaciones en el Instagram sobre violencia obstétrica y tengo un resumen de la ley en el Instagram. Porque la propia ley dice que la mujer, no sé, esa mujer con su pareja, tiene un montón de derechos, pero escuchen bien lo que voy a decir porque lo dice la ley y lo dice el decreto que la reglamenta.
en tanto y en cuanto, o sea, un montón de derechos, en tanto y en cuanto no se ponga en riesgo la salud del binomio materno-fetal. Entonces, hoy tenés mujeres que te vienen con un plan de parto, o vienen y te dicen, yo quiero parir así, quiero parir de esta manera, quiero parir en mi casa. Bueno, ahí vos tenés las herramientas para decirle, no, espere un momentito. Porque es verdad, hasta la coma dice que tenés esos derechos. Pero el otro día tuve una locura, un parto gemelar en un domicilio. Salió el primero y la mujer lo tuvo 5 horas desnudo al primero, esperando parir el segundo, hasta que se dio cuenta que esto era una locura. Llamaron al SAME y llegaron con el chiquito desnudo ya 5 horas y media al hospital y el otro que no podía salir porque estaba encajado. Terminaron los 2 chiquitos en la UTI neonatal. Entonces, ¿de qué parto humanizado me hablan? ¿De qué parto respetado? Si esa ley puesta en las manos incorrectas o mal informada la gente, puede poner en peligro la salud del binomio materno-fetal. Entonces tenemos que divulgar que la ley obviamente otorga un montón de derechos, pero es salvo que ponga en riesgo la salud del binomio materno-fetal. Es más, esa propia ley en el decreto reglamentario dice que no se puede ir de alta esa persona con ese bebé si no se cumplen con todas las vacunas. Y sin embargo tenemos un montón de gente antivacuna, un montón de gente abogando por el parto domiciliario, porque es moderno, porque la gente en las redes dice cualquier cosa, porque se milita en ese sentido, pero en temas de salud no se puede militar una ley, hay que informar correctamente. Así que esta pregunta también, Bartolomé, es excelente, porque hay muchas denuncias por violencia obstétrica, porque la gente recibe mal, el público recibe mal la información de lo que dice la ley de violencia obstétrica y lo que dice la ley de parto humanizado, perdón, y lo que dice el decreto reglamentario, y el equipo de salud también tiene un conocimiento parcial de esa norma, porque esa propia norma la podemos usar nosotros para defendernos y de explicar en una historia clínica por qué no hicimos lugar a lo que la paciente nos pedía. Porque la ley nos avala y porque hay un criterio médico que está por arriba de ese derecho de la paciente. Obviamente que la ley tiene un montón de cosas que habla sobre el trato respetuoso, sobre un montón de cosas que tienen que ver con la comunicación. Yo estoy yendo a las más difíciles, ¿no? A las que ponen en riesgo la salud del binomio materno-fetal, pero da para una charla entera. Lo cierto es que esa ley hay que trabajarla mucho, mucho, porque la gente hace cosas que son una locura y como bien dice Lucía, el equipo de salud no se tiene que prestar a lo que es el parto domiciliario, porque es un riesgo altísimo, es un riesgo altísimo. Tengo casos donde profesionales de la salud, quizás obstétricas, no quiero entrar en debate, aceptan llevar adelante un parto domiciliario y alguna ha terminado detenida por minimizar algún tipo de riesgo obstétrico que tenía por las características de la mujer, por las características del embarazo, lo minimizó, terminaron llamando a una ambulancia, hubo muertes y una obstétrica terminó presa. Bien. Un colega tiene un problema, un parto normal que se realiza bien, madre y chiquito en la habitación. ¿Cuál es el problema? Que esta gente venía con la cabeza con esto de la militancia del parto humanizado y el primer problema que hubo fue que lo mandaron al marido a hacer los papeles en el sanatorio y este hombre se mandó un escándalo porque él tenía que estar al lado de su mujer porque no lo podían mandar, porque no lo podían sacar. Y el médico que los atiende, como fue un parto rápido, se molestaron con el médico y le hicieron una denuncia en la Secretaría de, ¿cómo se llama esto de la Victoria Donda? INADI. En el INADI. Le hicieron una denuncia, no podían hacerle una denuncia penal, porque en realidad no había habido ningún mal resultado, pero le hicieron una denuncia en el INADI. Y entonces la pregunta es, si no nos hacen una denuncia penal, ¿seguimos tomando cerveza tranquilos? Si me hacen una denuncia en el INADI
¿También me tengo que preocupar? Sí, y hay que contestar el descargo cuando te lo pidan y hay que explicar, lamentablemente, hay que explicar que se actuó bien, hay que explicar, esto lo tenés que hacer con nosotros, nosotros Sí. te acompañamos en ese sentido, vos sabés que desde Seguros Médicos siempre te vamos a acompañar en todo tipo de situación, y explicar que desde el punto de vista obstétrico se actuó bien y que la ley de parto respetado lo que dice es que la mujer tiene que estar acompañada, pero eso no implica que el marido no tenga que ir a hacer los trámites administrativos. Es decir, hay que explicarlo. Posiblemente no avance y no le pidan ni siquiera un descargo frente a tamaña ridiculez. Pero bueno, nunca estamos exentos. Si ese médico necesita hacer un descargo, podés pasarle mi contacto y decirle que estoy a su disposición. Perfecto, muchas gracias. De todas maneras, se resolvió con una reunión entre la dirección del hospital, la familia y el médico que intervino para intentar dejar las cosas más o menos tranquilas. Me alegro, me alegro. Soy partidario de ese tipo de soluciones fuera de lo legal. A pesar de ser abogado, te quiero decir que cuando uno entra en un litigio es como tirar una moneda al aire. Es tirar una moneda al aire hacer un litigio. Por más seguro que estés, si lo podés evitar, mucho mejor, porque aparte el estrés que se vive, estar pendiente de los actos procesales y del resultado de un juicio y de las apelaciones. Así que celebro muy bien, felicitaciones para el que propuso esa salida y para los que estuvieron dispuestos a llevarla adelante, esa reunión. Mis felicitaciones. Tema complicado, Vadim, complicado también para mí. Llevamos 1 año y medio en la sanción de las bonitas normas de interrupción del embarazo. ¿Cuál es su visión sobre la aplicación de esta ley? Vengo trabajando en el marco legal de lo que era el aborto no punible primero y ahora la interrupción voluntaria y o legal del embarazo. Yo soy un ferviente defensor del derecho a la objeción de conciencia. No soy médico, así que con esto no quiero decir que soy objetor de conciencia y un abogado nunca tiene que dar su opinión. Lo que digo es que me parece muy bien que la ley hable de la objeción de conciencia, porque algunos que militaban a favor del aborto irrestricto decían que el derecho de objeción de conciencia no existía y no tenía respaldo constitucional. Nada más lejos de eso, la Constitución lo establece, la ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva lo establece, un montón de leyes, y la ley de IVD también. Así que yo estoy contento con que exista la posibilidad de que el médico que es objetor de conciencia, libremente y sin haber entrado en situaciones de conflicto, haya podido declararse objetor de conciencia. Y mi experiencia personal, no personal, pero local, es que se han podido ir armando equipos de no objetores que no requirieron que los objetores tengan que estar en ese tira y afloje. La verdad es que la aplicación de la ley ha ido generando una suerte de paz en ese sentido. Hoy acá hay equipos que llevan adelante la práctica. Mucho más para decir no tengo en relación a ese tema, solo que soy un ferviente defensor del objetor de conciencia y que la responsabilidad porque la práctica se lleve a cabo a partir de lo que dice la ley es de la dirección del hospital, que si tiene todos objetores, tiene que tener armado un mecanismo de derivación rápido y eficiente para que la paciente pueda llevar adelante la práctica en otro lugar. En la reglamentación de la ley, ¿hay alguna instrucción sobre qué hacer con el fruto de eso que está saliendo, sobre todo cuando tengo un ILE de 28 o 30 semanas? ¿O más? Primero, primer tema a aclarar, y hagámoslo juntos porque no soy médico. Más de 20, 22 semanas como máximo, yo no lo consideraría un ILE. Eso es un
más de 22 semanas es el adelantamiento de un parto y hay que pensar en otras alternativas, porque hay altas chances de que ese fruto de esa gestación tenga vida extrauterina. Entonces, más allá de la vida 22, perdón, más allá de la semana 22, puede haber gente que opine otra cosa. En general, mayoritariamente, la opinión es que no estamos frente a una ILE ni frente a un aborto, sino que es un adelantamiento de un parto. Te cuento lo que dice la normativa del registro civil acá. Acá, hasta 180 días corridos desde la gestación, no se hace certificado de función, obviamente no se hace certificado de nacimiento, no se hace certificado de función, y es como un resto, es como la expulsión de un resto. No se Es hace decir, que documento. no hace falta guardarlo. Un embarazo de 18 semanas tiene menos de 180 días, no tengo que guardarlo, no hace falta que yo lo guarde, lo puedo tratar como cualquier otro. No hay, esa es la regla general, pero hay una excepción. Si el embarazo fue producto de un abuso sexual y la mujer lo denunció, cosa que el médico no tiene que hacer, no tiene por qué hacerlo tampoco porque es un delito de instancia privada, pero si la mujer lo denunció, existe la obligación de no descartarlo, ese material, porque las pruebas de ADN, si hay un individuo acusado y detenido, las pruebas de ADN pueden servir para probar ese abuso o la identidad del abusador. Entonces, no hay acá en la Ciudad de Buenos Aires obligación de guardar esos restos, salvo que la mujer haya decidido hacer una denuncia penal. Entonces eso ya pasa a ser material probatorio para hacer el ADN. Bien, perfecto. Le voy a leer Vadim, una pregunta que tengo aquí de los oyentes. Y una cuestión, para que sea un IBE o un ILE, ¿tiene que darse en el contexto de una institución sanitaria? Es decir, una mujer que se coloca, que compra pastillas de prostaglandina, se las coloca a sí misma y después va al hospital para la expulsión fetal. Eso entra también en ILE, IBE, ¿es un delito? ¿No lo es? No es un delito y será una IBE si tiene hasta la semana 14 inclusive, la catalogamos como una IBE. IBE, bien. Y si es de más de 14 semanas, se catalogará, si entra, como una ILE. Si no es una ILE, porque no hubo un abuso y no hay riesgo para la salud o la vida de la madre, ya entramos en un terreno un poco más gris y habrá que analizar caso por caso si hay que dar algún tipo de intervención a algún organismo estatal o no. En principio, mayoritariamente no, pero si hablamos de que es un embarazo de una edad gestacional mayor a las 14 semanas, que no encuadra en ninguna causal, el derecho sigue diciendo que no estaría permitida la interrupción de ese embarazo. Pero después, quiero ser prudente, cada caso y según las circunstancias de cada caso, lleva a que se resuelva de maneras diferentes. Pero a ver, está claro que en la Argentina el aborto no es irrestricto, es hasta la semana 14, inclusive es una IBE, no hace falta expresar ningún tipo de causa, pero de la semana 14 en adelante, y hasta dónde es en adelante, y en general hay un consenso que es hasta la semana 22, es por causales. Bien. ¿Qué pasa si una paciente viene, está muy enojada conmigo y me dice que me va a hacer una denuncia porque yo le hice, ella perdió un embarazo de segundo trimestre, yo le hice
un legrado, la interné, se fue a la casa con una ecografía, pero después viene con otra ecografía y me dice que me va a hacer una denuncia penal. Si me tengo que preocupar solamente si la hace. Es decir, la amenaza de una paciente no debería alterarme el pulso cardíaco. Y en la realidad, la verdad es que una amenaza de un juicio te lo va a alterar el pulso cardíaco. Que después se va a alterar más si recibís una notificación de la justicia, pero ya el solo hecho de que una paciente te diga, te va a poner mal y te va a hacer revisar la historia clínica, y mi consejo sería que entremos en contacto y revisemos un poco esa historia clínica y repasemos un poco qué pasó en ese caso. Pero sí quiero decirte que de 20 amenazas de te voy a hacer un juicio, los que realmente lo hacen son 7. Es decir, que la amenaza es más corriente, pero después hacer un juicio, no todo el que amenaza hace un juicio. Bien. Igualmente, yo siempre recomiendo revisar la historia clínica, ver que esté todo. Bueno, eso prefiero hablarlo después en privado con cada uno de ustedes. Perfecto. Hago una histerectomía. Entonces, y la mando a la paciente a la casa. Al mes, la paciente está aquí en Tucumán. La paciente está en Buenos Aires, y en Buenos Aires tienen que abrirle la panza de nuevo por una infección o por algún abdomen agudo, y alguien le dice, no te han operado, está el útero. Bien, y viene la paciente y me hace un juicio a mí porque dice que yo no la he operado, que todavía está el útero. La pregunta sería, con que yo tenga una historia clínica en donde yo he dicho que sí he hecho la histerectomía, ¿es suficiente? Sí, eso, y hacerle una ecografía a la paciente y confirmar que no tiene el útero. Porque si tenés la historia clínica que dice que le sacaste el útero, pero le hacen una ecografía y tiene el útero, no. A ver, vos decís que se lo sacaron en Buenos Aires, así que No. Yo le hice la histerectomía aquí. Le hago la histerectomía aquí. Al mes ella en Buenos Aires hace un abdomen agudo, le abren la panza, le dicen, lo tenés al útero, nadie te lo ha sacado. Vuelve y me hace un juicio, que es un juicio que están dando vueltas por acá en la justicia en Tucumán. Me hace un juicio porque yo no le he hecho la histerectomía que estoy seguro que le he hecho. Además yo era el ayudante, así que estamos seguros que lo hemos hecho. Es decir, pero bueno, eso no entra en un proceso judicial donde todo se va a tener que probar. Si la mujer dice que vos no le habías sacado el útero, va a tener que acreditar que acá le hicieron una ecografía donde encontraron líquido libre, un abdomen agudo quirúrgico, que estaba el útero, que la abrieron y le sacaron el útero, y el útero tiene que haber sido mandado a anatomía patológica. Entonces, si vos tenés la ecografía del ingreso a la clínica de acá, si vos tenés la pieza, el taco de la anatomía patológica del útero, y bueno, se va a complicar. Y si vos le hiciste la histerectomía, seguramente allá le hicieron una anatomía patológica a ese útero. Es decir, es una cuestión probatoria. Bien, perfecto. Bien. Con respecto al primer tema que hablamos, aquí hay una pregunta de un oyente. ¿Se debería explicar al paciente los pasos a realizar en el caso de un examen ginecológico, como usted lo había dicho, Vadim? Y ella tiene que estar de acuerdo en que se le haga el examen. Pero puedo pedirle, ¿está usted de acuerdo con que le haga el examen sin explicarle? ¿Es necesario todo el procedimiento? Muy interesante. La ley dice que, si el paciente tiene derecho a ser informado, pero que también tiene derecho a decir, no, haga. Yo soy de esa clase de paciente, Bartolomé. Mira, a mí me operaron 2 veces en la vida, una hernia inguinal y me sacaron el apéndice. Las 2 veces me presenté y dije, hacé lo que tengas que hacer, no me expliques nada. Es decir, hay 2 tipos de pacientes, el que quiere saber y el que no quiere saber,
y la ley dice que tenemos derecho a ser informados o a renunciar a esa información. Entonces anotás que la paciente renuncia a cualquier tipo de explicación y se entrega a cualquier tipo de procedimiento. Yo me manejo así, yo elijo un profesional y me entrego. Bien. Para dar una mala noticia con respecto a los resultados obstétricos o ginecológicos, ¿es obligación que el médico esté junto con el equipo y que se den todas las respuestas a las preguntas? No es obligación que el médico esté con todo el equipo, pero sí hay que tratar de dar todas las respuestas a todas las preguntas. Sí. Perfecto. Sí. Con respecto a lo que conversábamos sobre avisar cuando en un servicio en el que yo voy a trabajar no tiene todas las condiciones. ¿Qué pasa si no ha llegado el anestesista? Yo digo, no tomo la guardia. Todo un tema. Todo un tema. Yo no dejaría de tomar la guardia, pero anotaría en todas partes que tomo la guardia sin el anestesiólogo, que se da aviso a las autoridades y que se avisa a algún lugar de referencia que se va a derivar cualquier paciente que venga. Yo no dejaría de tomar la guardia. Perfecto. ¿Cómo, con respecto a la objeción de conciencia, cómo manejar en el consultorio el hecho de que uno le va a decir a una paciente que uno es objetor de conciencia, por una parte? Y segundo, ¿hay que ser objetor de conciencia de manera escrita? ¿Puedo ser objetor y todavía no haberle avisado a nadie que soy objetor y ser objetor para siempre? Ser objetor, pero no haber hecho una comunicación oficial. Con respecto a lo primero, y es muy personal, y creo que es una de las cosas más difíciles para un médico tener que transmitirle a la paciente que es objetor de conciencia, pero bueno, hay que hacerlo lo más rápido posible, de la manera más simple posible, y evitando que ese embarazo avance y que se resuelva. Si la mujer lo quiere resolver, que lo resuelva lo más rápido posible, por vos y por ella. Así que lo más rápido posible, de la manera más simple posible. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, depende de cada provincia y de cada jurisdicción. La ley no dice que se tiene que abrir un registro, pero sí, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, hay una normativa del Ministerio de Salud que dice que si vos entrás a trabajar en un lugar y sos obstetra, si sos ginecólogo, si sos tocoginecólogo, tenés que avisar si sos objetor o no sos objetor, porque de esa manera el director sabe cómo organiza el recurso humano, ¿entendés? Pero no hay, desde el punto de vista de la ley, no hay una obligación ni de abrir un registro ni de declararlo. Cada jurisdicción se organiza de la mejor manera. Si yo fuera director de un hospital, quisiera contar quisiera saber con cuántos objetores y con cuántos no objetores cuento. Cada jurisdicción, a través de cada colegio médico, está organizando ese tipo de cuestión. No ha habido ningún inconveniente, no ha habido ni rechazo a quienes se han declarado objetores, ni rechazo a quienes se han declarado no objetores. Mi opinión es que es una buena organización saber con qué recurso humano cuento y con qué recurso humano no cuento. No es una obligación de la ley. La ley no establece la obligación de hacer un registro, no un registro. Sí está bueno desde el punto de vista operativo que las distintas jurisdicciones se organicen. Te repito, porque si sos director de una institución, no tenés que esperar que llegue una mujer pidiendo una interrupción del embarazo para averiguar si ese día son todos objetores, si esa semana vas a contar o no vas a contar con un no objetor. Está bueno como saber cuántas ambulancias tenés, etcétera, etcétera. Bien, yo no trabajo en ninguna guardia, pero supongamos que trabajo en una guardia y soy objetor.
en el horario en el que yo estoy, ninguno de los no objetores trabaja. Y aparece una persona que viene con un IBE y con una hemorragia. Una paciente a quien en el hospital se le hizo un IBE y me aparece en mi horario con una hemorragia y yo soy objetor. Tengo obligación de atenderla, ¿puedo negarme? Si ya se hizo la IBE o la ILE y la paciente llega con una complicación, hay una obligación de atenderla porque la práctica para la cual yo soy objetor ya se hizo. Es una urgencia médica. Es como un ladrón que entra con una herida de bala, es como un abdomen agudo quirúrgico, son urgencias, es como una persona que no puede prestar consentimiento, un motoquero que entra inconsciente y no puede prestar consentimiento, son urgencias, no hay tiempo para ni consentimiento ni el derecho a la objeción de conciencia. Les quiero contar algo que me gusta siempre decir. En el derecho, los derechos están tabulados según la importancia. Son bienes socialmente protegidos. El primero es la vida. Y más abajo viene, no voy a decir todo, más abajo viene el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, que si yo estoy frente a una persona que está en riesgo su vida, y yo no puedo anteponer el derecho a objeción de conciencia que en la escalera está más abajo. Lo primero es el derecho a la vida. Y en este caso ni siquiera se daría ese conflicto, porque ese ejemplo que yo estoy dando es si le tengo que hacer la IBE o la ILE, si tengo que interrumpir ese embarazo, porque no hay nadie que lo pueda hacer, y si no se hace, esa mujer se muere. Pero en el caso que vos me planteaste, creo haber entendido que la práctica ya se había hecho. Si la práctica ya sea... Es una complicación posible de la práctica. Que ya se hizo la práctica. Que ya se hizo, claro. Sí, no, sin lugar a dudas, a esa mujer hay que atenderla. Bien, perfecto. Porque es gravísimo lo que puede llegar a pasar si no la atienden. Porque la propia ley lo dice, ojo, no digo nunca cosas que yo piense o que yo crea. La propia ley, y si ustedes quieren un día hacemos una mini charla, en la jornada de médicos municipales voy a hablar de IBE en noviembre, y la ley tiene un artículo específico y dice que las complicaciones post práctica de IBE se atienden aún por los objetores de conciencia. Bien. Le cambio absolutamente el ángulo de la información, Vadim. Hago una histerectomía y la paciente, después de la histerectomía, sufre un tromboembolismo pulmonar y tiene que ir a terapia. Pero me hacen el juicio a mí. ¿Por qué no se los hacen a los de la terapia? Si se supone que yo ya cumplí, que yo hice bien la histerectomía, que operé bien. El caso es paciente con profilaxis con heparina, que estamos haciendo de rutina para hacer la histerectomía, ¿no es cierto? La paciente en el postoperatorio inmediato se complica con una tromboembolia pulmonar y se muere. Entonces la demanda la recibe el cirujano. Ese juicio tiene todas las chances de terminar bien, porque el TEP es... la medida que tiene para prevenir ese TEP es la que se tomó, la profilaxis que se tomó. Así todo el TEP ocurrió. Ese juicio tiene altas chances de terminar bien. Que los juicios estén mal dirigidos o que sean injustos es algo a lo que lamentablemente estoy acostumbrado. La mayoría de los juicios, hace 23 años que defiendo médicos, y la mayoría de los juicios en los que me toca participar son injustos, y lo digo cada vez que puedo, porque la muerte de un paciente post actividad médica no necesariamente es una mala praxis. La muerte de un paciente internado no es una mala praxis porque estaba internado y no se podía morir. En este caso, estaríamos ante un caso típico de un juicio que no debería existir, pero que existe, pero que entiendo que va a terminar bien. Bien.
Bartolomé, ¿puedo hacer otra preguntita? Por supuesto, Jackie. Tenemos una paciente en la sala ahora, hoy, con un cáncer de cuello uterino en estadio no quirúrgico, o sea, avanzado, con un embarazo de 19 semanas, y la paciente quiere continuar con el embarazo. Digamos, por normativa, un cáncer invasor es indicación de radio y quimioterapia sin esperar los efectos sobre el feto. Digamos, ¿qué hacemos? Llamamos al comité de ética y hacemos firmar una denegación a el tratamiento propuesto. O sea que la paciente se niega. Si la paciente quiere continuar con el embarazo y se le explicó que para continuar con el embarazo, para cuidar la salud de ese feto, hay que suspender o no llevar adelante ningún tipo de tratamiento, ella está en todo su derecho a decidir de esa manera. A decidir, pero se va a morir por el cáncer. Sí, bueno, sí, tiene derecho a hacerlo. Si ella todavía está consciente y está lúcida y firma que rechaza ese tratamiento, aún habiéndosele explicado que rechazar ese tratamiento implica la posibilidad científicamente cierta de que ese cáncer avance y se muera, tiene derecho a continuar con el embarazo y a no ser sometida a ningún tratamiento. Te diría que el caso está... Nosotros legalmente tenemos que llamar al comité de ética, tenemos que hacer... Ahora todo es digital. No, esa firma de la paciente tiene que estar en un papel. Porque esto que me decís es muy importante, Jacqueline. Es verdad que ahora todos están con las historias clínicas digitales, pero si leemos en detalle lo que dice la ley de historia clínica, en la parte de historia clínica digital, dice que hay determinados documentos que tienen que seguir siendo en papel, y uno de ellos es el consentimiento informado, y otro de ellos es el rechazo terapéutico. Así que esa mujer tiene que firmar un papel bien redactado, donde se le explica lo que implica ese rechazo, y ella firma que entendió las consecuencias de no tratarse, pero que elige continuar con ese embarazo. Ok, muchas Cualquier gracias. cosa que necesiten, Jacqueline, estoy a disposición. Por supuesto que estoy a disposición para los casos concretos. Estas charlas son un disparador, y cuando Bartolomé me invitó a esta actividad, la verdad es que me puse muy contento, porque son disparadores, y por la forma en la que la están llevando a cabo ustedes, y las preguntas que está haciendo Bartolomé, me parece una forma muy dinámica y muy práctica, porque ya no va más eso de sentarse a escuchar en un auditorio o acá en el Zoom a alguien que viene y nos habla 40 minutos, una hora, lo que sea, de lo que él cree que uno quiere escuchar. Yo estoy acá para responder lo que ustedes necesitan sea respondido en base a lo que dice la ley. Soy una parte del equipo que dice, che, Badín, ¿qué dice la ley en relación a esto? ¿Qué dice la jurisprudencia en relación a esto? Donde no pongo nada de subjetividades. Así que esta actividad empieza, pero no termina. Termina el Zoom porque todos tenemos que ir a comer, a dormir y a descansar, pero ustedes cuentan con mi acompañamiento permanente a través de la compañía de seguros. Bueno, una última recomendación, Badín, después de haberlo exprimido un viernes a la noche. Una última recomendación que nos quiere hacer usted a nosotros. Sí, son dos. Y tienen que ver con que últimamente el mundo de la medicina sufrió varios flagelos, pero uno de ellos es la invasión del derecho. La invasión de las leyes sin que esas leyes sean debidamente explicadas al equipo de salud. Y también a la sociedad, por eso la sociedad hoy se presenta a las instituciones médicas exigiendo cosas que supuestamente dice la ley, algunas son así y otras no son tan así.
Y el equipo de salud, yo hago un ejercicio cuando doy estas charlas en las aulas de los hospitales, les pido, levanten la mano, ¿quién leyó esta ley? ¿Quién no leyó esta ley? Y en realidad la mayoría no tuvo tiempo ni la oportunidad de leer la ley y de interpretarla conforme se debe interpretar. Así que la primera recomendación es decirles, sigamos por este camino de conocer el marco legal que regula la actividad de los médicos, porque el desconocimiento de esas leyes, que son tantas y que se modifican continuamente y que salen como ahora amenazan con la ley Nicolás, no sé si te pasé, Bartolomé, el artículo de La Nación, donde hablé un poquitito sobre la ley Nicolás. Entonces, la primera recomendación, llevar adelante este tipo de actividades donde ustedes no se pongan a leer la ley. Trabajemos en equipo y pregúntenme a mí qué dicen las leyes y cuál es el espíritu de cada una de las leyes. Hablemos de la ley de parto humanizado, hablemos de la ley de IVE, hablemos de la ley de consentimiento informado. Tenemos un montón de cosas para hacer. Entonces, primera recomendación, recorramos juntos el camino de lo que dice la legislación que les resulta obligatoria. Que les exigen conocer sin haberlos informado. Entonces, esa es la primera recomendación. No dije nada mientras se cortó, fue un problema de acá, de internet de acá. Así que esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación, es duro lo que voy a decir, durísimo para terminar la charla de esta manera, a mí que me gusta terminarlas arriba, pero bueno. La segunda recomendación tiene que ver con esto. Cada vez más son menos los médicos que terminan su carrera sin pasar por tribunales. Y en base a ese dato, que no lo saco de los libros, lo saco de estar trabajando todos los días con ustedes y para ustedes, todo lo pongo en el Instagram para divulgar justamente la información, en base a ese dato les quiero decir que si van a pasar por tribunales, no crean que les va a ir bien diciendo la verdad o habiendo hecho las cosas bien solamente o teniendo razón. Porque en tribunales no se gana con la verdad dicha, en tribunales no se gana habiendo hecho las cosas bien, y en tribunales no se gana por el hecho de que tenés razón. Tribunales, si querés ganar, tenés que poder probar lo que decís que hiciste. Entonces, hagamos una mirada sobre las historias clínicas que hacemos, que siguen teniendo muchas falencias. Entonces, la segunda recomendación es, no veamos a la historia clínica como algo administrativo y burocrático, sino como un instrumento, una herramienta de comunicación entre ustedes, porque es muy importante, porque si Jacqueline ve un paciente de 8 a 14, por ahí va a tomar decisiones en base a lo que vio Bartolomé de 22 a 8 de la mañana, y si Bartolomé no anotó todo lo que tenía que anotar, posiblemente Jacqueline tome una decisión errada. Entonces, es un instrumento de comunicación entre ustedes, baja el error médico, mejora la seguridad del paciente, y como tarde o temprano van a pasar por tribunales, ojalá que no, pero si pasan por tribunales, la mejor manera de que te vaya bien es poder probar que hiciste lo que decís que hiciste. Mirá qué lindo ejemplo, el del TEP. Si le hiciste la profilaxis, qué bueno que esté anotada, ¿no? Claro. Así que esas dos recomendaciones, Bartolomé, les agradezco enormemente la invitación, los felicito por la cantidad de participantes para un viernes a esta hora. Es enorme la cantidad de participantes, han tenido una convocatoria espectacular. Si han quedado preguntas sin responder, Bartolomé, estoy comprometido con vos, con Jacqueline, con Lucía, digo la gente que conozco y por tener un contacto más directo, pueden hacérmelas a través del WhatsApp y gustosamente durante la semana les voy a... De nada, Lucía, ahí te vi. De nada, por favor, un cariño enorme. Gustosamente, a partir del lunes, martes, las voy a responder de manera asincrónica. Independientemente de eso, saben que mi WhatsApp es una de las líneas de contacto que ustedes tienen con seguros médicos, no para temas administrativos, sino para hacer consultas. Así que estoy a entera disposición. Trabajemos en esto, en esta que es la prevención. Si nosotros podemos evitar
un juicio, ganamos un montón de tranquilidad para ustedes, para sus familias, porque los juicios son un flagelo contra los profesionales de la salud que se suma a las agresiones que sufren. Ayer me tocó hablar en un foro sobre la violencia sanitaria externa. Otro tema para poner en carpeta, Bartolomé, Jacqueline, Bien. Lucía, hablemos de la violencia obstétrica, hablemos de las agresiones, cómo manejarnos, qué se está hablando en el foro federal del que me invitaron a participar, hablemos de la ley de IVE, hablemos del consentimiento. Yo estoy a disposición. Este rato que pasé con ustedes, esta hora y cuarto que pasé con ustedes, la disfruté mucho. Prefiero tener estas charlas y no verlos en carátulas de expedientes, en cédulas judiciales. Y como avión que llega no es noticia, es muy probable que después de tantas charlas hayamos evitado algún juicio y no nos enteramos. Pero aunque no nos enteremos, y aunque hablar de prevención no garpa, no es emocionante, sigamos haciéndolo por el bien de los médicos, de la familia de los médicos y también de los pacientes, porque hablar de estos temas es hablar de la seguridad del paciente y bajar el error médico. Así que yo los felicito, es enorme la cantidad de participantes que estuvieron desde el principio hasta el final. No se fue nadie, a pesar de que ya entramos en horario de cena, de descanso. Así que los felicito, el compromiso de ustedes es enorme y los aprecio un montón por esto que hacen. Yo siempre digo que la vocación del médico es solamente comparable con la vocación del bombero. Y acá está. Porque la verdad que hoy ser médico, no en la Argentina, porque repito, la Argentina es un país espectacular, con sus más, con sus menos, con sus mejores administradores, peores administradores. Somos un país joven, démonos el tiempo para ir aprendiendo también a administrarnos. Pasa en todo el mundo. Hoy ser médico en cualquier país es muy difícil. En algunos mejor remunerados, en otros peor remunerados, pero el flagelo del juicio y de las agresiones a los médicos es mundial. La gente está desconcertada, la gente a nivel mundial y a nivel local está con mucha bronca, y ustedes son la cara visible de un sistema de salud público o privado que, bueno, no siempre da la respuesta. Hay una vara muy alta, también creada por los medios de comunicación, todo un tema para hablar de los medios de comunicación. Ayer en el foro participó una periodista de La Nación. Después te voy a pasar, Bartolomé, la nota sobre la ley Nicolás, porque es un tema sobre el que estoy trabajando mucho y sobre el que espero ir a disertar al Congreso de la Nación. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Una nota en la Nación? Sí, una nota en la Nación. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Los Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. A disposición para las consultas de manera asincrónica a través del WhatsApp. Muy bien. Bueno, muy amable, doctor. Hasta luego. Bueno, yo antes de cerrar quiero agradecer a BIM la predisposición, ¿no es cierto? Y esta ventana abierta que nos deja para hacer las consultas que seguramente nuestros socios tienen con respecto a casos muy personales, ¿no es cierto?, en los que a veces uno no sabe lo que hacer. Sí. Agradecer su tiempo, ¿no es cierto?, que para nosotros y para todos es muy valioso, sobre todo un día viernes, ¿no es cierto?, que llegamos realmente cansados. Muchas gracias, Bartolomé, por tu brillante manera de manejarlo, el dinamismo que le diste al módulo. Gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Gaby, y a toda la comisión directiva. Y bueno, doctor Badín, esperamos encontrarnos próximamente. Sí. Gracias a todos. Acabas de decir algo muy interesante, Jacqueline, que por ahí no se sabe o no se conoce. Yo habilité un servicio de teleconsulta jurídica. En la pandemia habilité un servicio de teleconsulta jurídica. Así que ustedes, los socios de seguros médicos, a través del colegio médico, pueden acceder a este servicio y pueden tener consultas individuales conmigo. Así que eso también está en el Instagram. Entren en el Instagram, que también está publicitado ahí en mi Instagram personal. Ahí van a tener la forma de comunicarse conmigo a través de una teleconsulta jurídica
con la mayor reserva absoluta, rige el secreto profesional entre ustedes. De hecho, hay temas que hoy tratamos que yo en algún momento dije, bueno, eso lo vemos en un caso concreto y con las medidas de confidencialidad necesarias. Así que bueno, gracias por darme este pie, Jacqueline. Tengan en cuenta que tienen esa posibilidad. Estoy a disposición de ustedes, les mando un fuerte abrazo y espero que en breve hagamos alguna actividad presencial para ir a visitar la provincia y disfrutar ahí un descansito, aunque sea de unas horas, que nunca viene mal. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias, Vadim. doctor. Y nos vemos Gracias mañana, a todos. mañana a las 9 de la mañana. Ahí Un están abrazo. pidiendo el Instagram, doctor Vadim. Vadim Michanchuk es el Instagram. Un abrazo. Un abrazo. Feliz Chao. fin de semana. Gracias, saludos. Chao, Lucía. Chao. Gracias. Hasta mañana a las 9, luego. chicos. Chao a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.